Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Marisela García Portillo y el día de hoy presento este video educativo en el que abordaré la temática de la desprofesionalización docente en la educación especial. Soy alumna de la Universidad IEXPRO, actualmente me encuentro estudiando el doctorado en educación especial y esta asignatura titulada Los perfiles profesionales en educación especial está a cargo de la asesora Araceli Pedrosa Serrano. Bienvenidos. Quiero comenzar esta presentación hablando de este cambio de paradigma al que nos hemos enfrentado no solo los docentes de educación especial, sino todo el sistema educativo, en donde la pandemia nos vino a invitar a renovar, a innovar todo aquello que fue aprendido desde la educación, desde nuestra formación normalista o nuestra formación como especialistas, y incluso a aquellas situaciones que ya teníamos como con mucha certeza en nuestra práctica educativa. El cambio de paradigma no es uno por otro de forma lineal. Vamos a un paradigma múltiple y plural de la inclusión porque es de carácter eminentemente social. No hay una sola fórmula de la inclusión porque la inclusión, para que lo sea, ha de ser interactiva con el entorno y el entorno es múltiple y variado. Justamente, no solo a raíz de la pandemia, quizá esta fue un factor, bueno, pues, muy predominante, ¿no? Para hacer cambios en diversas estructuras, pero sobre todo en la estructura educativa, ¿no? En nuestras maneras de educar, de guiar, de reflexionar sobre nuestra práctica educativa. Entonces, es importante partir de esto para saber que esta desprofesionalización que estamos enfrentando, estos nuevos retos a los que se nos invita como profesores, es importante reflexionarlos para poder innovar nuestra práctica educativa. Hablar de estos paradigmas nos lleva a echar un poco, voltear atrás acerca de cómo incluso los términos de la integración escolar, a veces se pensaba que los especialistas, pues, dado que sacaban a los niños de las aulas, incluso se segregaban, ¿no? Se segregaban, no se tenían conceptos aún todavía de inclusión educativa, en donde a través de los diálogos con los docentes de educación regular se podían empezar a transformar estas prácticas. Actualmente han disminuido y se empieza a hablar de un enfoque inclusivo. La reorientación de los servicios en educación especial hacia la integración comenzó en 1993 y los planes y los programas de las escuelas normales se reformaron recién en 2004, saliendo los primeros egresados de dicho currículo en 2008, 15 años después de la reorientación de educación especial. Hablar de estos términos me hace recordar mi formación académica. Yo justo fui alumna de esta generación, de esta primera generación en la que la normal se encontraba justamente reformando los planes y programas de estudio que nos ofrecía. Entonces fue un proceso pues muy cambiante porque a veces no se contaba incluso con los docentes especialistas para brindar determinadas asignaturas. Entonces, considero yo desde mi formación docente, yo soy egresada de la Escuela Normal para Profesores, la licenciatura justo en ese momento se encaminó solo a una área de formación, que fue el área de atención intelectual. Entonces, como que hasta ahí, hasta ese año, en el 2004, se empezó a definir con más precisión qué es lo que nos iban a ofrecer, ¿no? O cuál es el área en la que principalmente nos enfocaríamos.
toda esta reforma nos lleva a crear como, pues, muchas expectativas, ¿no? Desde todo lo que ha sido las reformas, no solo en la educación normal, sino también a nivel de los planes y programas de estudio y en relación con las orientaciones generales para el funcionamiento de los servicios de educación especial. Eh, Contar con todas estas expectativas que se tienen, sobre todo en los centros de atención múltiple, hacer este encuadre de ofrecer una educación de calidad también a nuestros alumnos de CAM, pues es un mundo de muchas, muchas posibilidades y se requiere de bastante pues acompañamiento y asesoramiento, dado que muchas veces en los CAM hay algunos alumnos que enfrentan pues situaciones complejas en las que a lo mejor el currículum no siempre es su mejor opción, sino que el desarrollo de habilidades socioadaptativas, el hecho de prepararlos para enfrentarlos a la vida. Ajá. Entonces, hacer este encuadre del desarrollo de habilidades socioadaptativas desde los ahora aprendizajes clave para la educación integral, pues requiere de un proceso muy minucioso de revisión junto con el equipo interdisciplinario, para poder brindar una respuesta educativa adecuada a las necesidades de cada uno de los alumnos, porque definitivamente puedo hablar que actualmente se brinda una educación totalmente personalizada, donde no se le puede brindar lo mismo a todos, dado que todos se enfrentan eh, pues niveles de desarrollo diferentes. El sentimiento de desprofesionalización docente de educación especial es válido y comprensible. Ya no pueden aplicar sus conocimientos derivados del modelo médico, ni tampoco han aprendido los del modelo educativo. Y a los técnicos se les ha dificultado encontrar una estrategia efectiva para actualizarlos. Este sentimiento de desprofesionalización docente nos invita a revisar, a renovar, a comunicar, a hacer diálogos interdisciplinarios para poder generar estrategias que tanto para el centro como para las familias sean alentadoras. Basados en la teoría de Vygotsky, revisándola un poco, nos habla que el desarrollo cognitivo siempre va a partir de un aprendizaje social. Que esta parte, y justamente, ¿no? Al inicio hablábamos de un paradigma que viene basado en los cambios de la sociedad, ¿no? Y que nosotros requerimos ajustarnos o adaptarnos a esos cambios, porque solamente así podemos hablar que podemos identificar la zona de desarrollo próximo de nuestros alumnos, identificando primero sus capacidades, sus habilidades, sabiendo los puntos de partida y sabiendo a aquellos puntos a los que queremos llegar con ellos. Los alumnos con discapacidad deben sentirse identificados con el ambiente que lo incluye. Ese es el reto de la educación inclusiva. Ahora, uno de los principales retos que como docentes enfrentamos es justo esto, la creación de ambientes y de escenarios de aprendizaje que le permitan al alumno prepararse para enfrentar la vida, en donde le permitan adquirir tanto conocimientos y habilidades y sobre todo enfocarnos en el desarrollo de capacidades. La resistencia al desaprendizaje radica en la cultura, porque no ocurre de un día para otro. Los hábitos, los usos y costumbres son inconscientes, de ahí su dificultad para el cambio. Este aprender a desaprender implica un cambio en nuestras estructuras mentales, ¿no? En nuestras formas de vida, en nuestras formas de enseñar. A veces los hábitos, ya que tenemos muy arraigados los usos y costumbres,
en los que, como dice aquí, son inconscientes, son una dificultad para el cambio, porque ya estamos muy, muy arraigados, muy acostumbrados a estas formas de enseñanza. Entonces, si bien es parte de nuestra cultura, creo que ya todo lo que actualmente vivimos nos invita a renovarnos. Y para ir cerrando esta presentación, una de las maneras en las que podemos retomar nuestra profesionalización docente es a través del desarrollo de este enfoque por competencias, ¿no? Donde se nos invita a una transformación desde nuestra práctica reflexiva, aprender a identificar qué es aquello que nos fue funcional en el día a día, que definitivamente no requerimos volver a repetir. Ajá, sobre todo otro de los ámbitos en los que requerimos también enfocarnos es en la planificación de la enseñanza, en aprender a ser líderes, en aprender a desarrollar competencias, tanto como con nuestros alumnos, tanto como con el equipo multidisciplinario. Y no olvidarnos de la evaluación. Recordemos que lo que no se mide, lo que no se evalúa, no se transforma. Entonces, en esta medida en la que nosotros vayamos incorporando estos aspectos y vayamos generando nuevos hábitos, podemos definitivamente transformar nuestra práctica educativa. Esta parte es importante dado que nos va a permitir eh, tener esa necesidad de actualizarnos, ajá, de aprender de nuestras experiencias, de tener un currículo formativo, y desde nuestra formación tomar acciones y decisiones diferentes que nos construyan como nuevos profesionales docentes y que a su vez tengan un impacto en la vida de nuestros alumnos. Estas diapositivas fueron realizadas con referencia en Guajardo en la lectura La desprofesionalización docente en educación especial. Muchas gracias.